Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy vamos a hablar con Cecilia Ricap. Ella es profesora de Economía, también jefa de investigación en el Instituto de Innovación y Propósito Público en la University College de Londres. Cecilia investiga el poder de las grandes tecnológicas y forma parte del grupo de académicos de todo el mundo que en septiembre de 2024 firmaron una carta denunciando los ataques de las Big Tech contra la soberanía digital de Brasil. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Te quería preguntar, en primer lugar, en su discurso de despedida, Joe Biden alertó del poder que podían tener ahora los magnates tecnológicos con Donald Trump. ¿Coincide con esta alerta y qué supone para la democracia que esos magnates acumulen tanto poder? Buenas, ¿qué tal? Claro que coincido, pero lo pondría en una perspectiva histórica. Me parece que esto no es que ahora tiene un poder enorme y una capacidad de poner en riesgo las democracias a lo largo y ancho del mundo, sino que de poder que ya tienen, que tienen hace años, y que aunque distintos gobiernos han intentado de distintas maneras regular a estas empresas, los intentos no han sido suficientes y cada vez lo que vemos es que este puñado de empresas, llamadas grandes de tecnología, Big Tech, de Estados Unidos y secundariamente de China, no solo controlan la opinión pública, no solo controlan nuestras democracias, también controlan nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, y son también las que controlan los procesos de producción de conocimiento a nivel global y se apropian de esos conocimientos, así como se apropian de los datos que producimos colectivamente. Entonces, para mí es importante señalar que no solo tienen una capacidad de control sobre qué información nos llega y cuál no, y cómo percibimos esa información que nos llega, sino también sobre el conocimiento en general, y hablo en particular de la inteligencia artificial, pero más en general de todas las tecnologías de frontera y de cómo pocas empresas terminan siendo las que dictan el futuro en última instancia de la humanidad. Claro. Bueno, en ese punto usted ya ha dicho en otras ocasiones que tanto Google como Microsoft y Amazon controlan en torno al 70% del mercado. ¿Están, por tanto, incurriendo en monopolio? ¿Cómo funcionaría este monopolio? Bueno, lo primero a decir es que en las perspectivas de defensa de la competencia hay una visión muy reducida sobre qué es el monopolio. No necesariamente un monopolio es algo que va a ser considerado malo, y a su vez, en este caso tenemos tres empresas que lo que controlan es, de manera conjunta, el casi 70% del mercado de la nube pública, que para los que no son conocedores de los espacios de desarrollo de tecnologías digitales, la nube es básicamente el lugar donde se producen los servicios digitales, incluidos los modelos de inteligencia artificial, es el lugar donde se intercambian, es el mercado donde se compra y vende el uso de estos servicios, y es también el lugar donde se los consume. Entonces son más que un supermercado de tecnología digital. Yo siempre digo, yo voy al supermercado, me compro un paquete de arroz y me lo consumo en mi casa, y ese paquete de arroz se produjo en una empresa, que no es el mismo lugar que el supermercado. Amazon, Microsoft y Google controlan un lugar que es al mismo tiempo la fábrica, el supermercado y mi casa donde consumo, en lo que refiere a todas las tecnologías digitales. Y eso les permite dictar qué tecnologías desarrollan incluso otras empresas pequeñas, empresas grandes, y a su vez les permite dictar también qué conocimientos se desarrollan. Entonces ahí no estamos frente a un caso que es hasta complejo para las oficinas de defensa de la competencia. Es un caso de lo que yo llamo monopolización intelectual. Lo que hacen es tener un control exclusivo sobre y capacidad exclusiva de monetizar, de hacer plata con conocimiento y con datos que son producidos por sistemas enormes de miles y miles de organizaciones. Pero si uno mira simplemente la estructura del mercado, uno diría, bueno, hay tres empresas. Esto es verdad que no es un escenario ideal de competencia, pero no es que hay una sola. Lo que hay que agregar también es que aunque haya tres empresas, es extremadamente complejo moverse de una nube a otra, claro, porque no hay ningún tipo de estándares sobre interoperabilidad. Entonces eso hace que todavía sea más costoso y más complejo interoperar entre estas tres, que por otro lado ejercen un poder no solo de monopolios intelectuales, sino que también coluden en su accionar. Es decir, que hay acuerdos entre estas empresas, así sí. No, quería preguntarle que frente a esto que nos cuenta, ustedes hablan, usted y otros investigadores, de la soberanía digital internacional. Con lo que nos cuenta, parece difícil, sin embargo, salirse de este marco de estas grandes empresas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, exactamente, porque es tan complejo
y porque este entramado, este ecosistema está tan controlado por estas empresas creando lo que se llaman cuellos de botella, tienen una visión panóptica de todo el capitalismo global. Lo que hay que hacer no es solo regularlas, sino crear alternativas. Y la manera de crear una alternativa es virtualmente imposible que se lleve adelante por un solo país, ni siquiera a nivel de la Comisión Europea. Por eso nuestra propuesta y lo que en el reporte Reclaiming Digital Sovereignty, que es reclamemos soberanía digital para el pueblo y soberanía digital para el planeta también, lo que hacemos énfasis es que la solución tiene que ser internacional. Y no solo tiene que ser internacional porque es muy costosa y porque es muy difícil de lograr, y ahora si quieren puedo contar un poco cómo se podría hacer esa solución, también tiene que ser internacional por el enorme consumo de recursos naturales que tiene la economía digital. Y por eso es que hablamos de soberanía digital también para el planeta, en el sentido de que sea una soberanía digital que esté activamente considerando el impacto de estas tecnologías a nivel ecológico, no solo en su consumo de energía eléctrica, sino también de agua y de otros recursos. ¿Cómo lograrlo? No solo es de manera internacional y colaborativa entre gobiernos que realmente quieran producir una alternativa, sino también es identificando cuáles son las capas de la cadena de valor de las tecnologías digitales, en particular de la inteligencia artificial, que tienen una predisposición a concentrarse por el tipo de lugar que ocupan en la cadena de valor y que a su vez son las que hoy controlan como cuellos de botella a estas empresas. Entonces no se trata de que el Estado haga todo, pero sí de que el Estado pueda brindar una alternativa en estos espacios de cuello de botella. Por ejemplo, la capacidad de cómputo, por ejemplo, sin la cual, agrego, sin la capacidad de cómputo no se puede entrenar un modelo de inteligencia artificial, no se puede correr un modelo de inteligencia artificial, ni ninguna aplicación digital funciona sin capacidades de cómputo, pero también estos modelos de inteligencia artificial que se vuelven mejores a medida que más datos procesan y que colectivamente deberíamos transformarlos en comunes colectivos. La única manera de que sean comunes, de que sean accesibles para todos y todas, es si también hay una provisión pública, si hay consorcios públicos internacionales que al menos garantizan que haya algunos modelos de inteligencia artificial accesibles para todos y todas. Entonces, sobre la base de estas capas, y siempre y cuando que ese supermercado que yo decía donde compro la botella de agua, bueno, donde compro el servicio digital y donde se lo consume, que exista un espacio así público de verdad, desde donde el Estado pueda consumir servicios públicos digitales, desde donde las pequeñas empresas puedan desarrollar sus servicios sin que el único lugar donde los puedan ofrecer, como existe hoy, sea la nube de Amazon, Microsoft o Google, crear este tipo de capas, crear estas partes de la cadena de valor como consorcios públicos auditados también por consorcios que incluyan representantes de los sindicatos, de la sociedad civil, de la comunidad académica. Nos parece que es la única vía para realmente crear, insisto, crear una alternativa. Eso es lo que necesitamos hoy. Hoy nadie se va a querer ir de Google, nadie se va a querer, las empresas no van a saber a dónde irse, que no sean las nubes de Amazon, Microsoft o Google. Los modelos de inteligencia artificial no se pueden desarrollar eventualmente en otro lado que no sea con la capacidad de procesamiento, que no sea con las tecnologías que ofrecen como servicio pago estas empresas. Entonces hay que crear esa alternativa. Y sí. En este punto te quería preguntar, ¿qué supone, por tanto, el caso concreto de Brasil? Ustedes en esa carta que firmaron en septiembre hablaban de la afrenta que supuso también este litigio con X, con Elon Musk. ¿Supone una afrenta real y qué alternativa podría llegar a surgir de ahí? Bueno, lo que el caso de Brasil pone de manifiesto es una antesala de casos que estamos viviendo cada vez más a diario y que los viviremos en estos meses con el mayor poder que está teniendo Elon Musk, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Es básicamente una muestra muy desfachatada de lo que significa que las tecnologías centrales para organizar nuestra vida y para organizar los distintos sectores productivos y para organizar la operatoria del Estado estén en manos de unas pocas empresas. En esa ocasión lo que se puso de manifiesto fueron dos cosas, diría yo. Por un lado, no solo las presiones y cuán fuertes son las presiones de estas empresas y cuán necesario es construir una alternativa que sea verdaderamente pública y colectiva, sino que también se puso de relieve que los estados pueden regular. No nos olvidemos que
X terminó aceptando los requerimientos del juez de Brasil que había determinado la suspensión del servicio porque X no cumplía con la ley, básicamente. Entonces, cuando estas empresas no cumplen con la ley, de lo que se trata es de tener un sistema judicial que esté lo suficientemente equipado y que esté apoyado por la sociedad civil también, esté apoyado colectivamente por todos nosotros para decir, sí, hay que ir a fondo, y estas empresas que hoy nos gobiernan de manera completamente antidemocrática, porque nadie las eligió como las que gobiernan el mundo, no son las que tienen que tomar las decisiones, ni sobre qué se presenta como noticia y qué no, ni sobre cuál es la tecnología que sirve ni cuál no. Claro. Y así es como terminamos teniendo, si no, tecnologías que priorizan reemplazar a los seres humanos en vez de empoderarnos más, tecnologías que priorizan reemplazar las tareas creativas en vez de reemplazar las tareas que son las más tediosas, tecnologías de inteligencia artificial que se aplican para la vigilancia y la guerra y no para resolver problemas sociales y ecológicos. Entonces, Cecilia, me parece que hay un montón de espacio para crear otra tecnología. Sí. Aquí, Cecilia, me parece muy interesante lo que nos hablas ahora en relación a las últimas noticias sobre Meta. Mark Zuckerberg defendió que van a dejar de lado la moderación por una supuesta vuelta a la libertad de expresión. Pero usted defiende que, sin embargo, los algoritmos de este tipo de redes sociales están viciados de antemano porque contestan más a intereses políticos y económicos de las empresas. Yo le quería preguntar, ya vamos a cerrar con esto brevemente, ¿no hay, por tanto, una libertad de expresión real en redes sociales? La libertad de expresión que hay en redes sociales está completamente manipulada, ¿no? No es una libertad de expresión real. Los algoritmos se desarrollan de dos maneras. Por un lado, buscan generar que estemos más tiempo enganchados con nuestros móviles, con nuestros celulares, y para eso nos presentan las noticias que generan más reacciones. No generan necesariamente noticias que están probadas y que sean ciertas, sino la información que genera más reacción. Entonces, el negocio de las redes sociales es inflar ciertos discursos y generar que esos discursos generen más reacción, sea buena o sea mala. Por eso insisto en la palabra reacción. Con los discursos de la extrema derecha lo que sucede es que generan un montón de reacción, tanto de los públicos que los apoyan como de quienes estamos muy preocupados por la emergencia de esas formas de pensamiento completamente antidemocráticas. Y termina sucediendo que se genera una suerte de megáfono para esas ideas. Por otro lado, está por supuesto la capacidad de manipulación del algoritmo en función de ciertos intereses políticos. Pero aun cuando no se lo manipula, el algoritmo en sí mismo, porque es un modelo de negocio como funcionan las redes sociales y lo que quieren es que estemos todo el tiempo enganchados, todo el tiempo creando datos, todo el tiempo mirando su publicidad, lo que generan es desinformación. Eligen qué mensajes mostrar y hay un curado de que se muestre y que no en función de lo que va a generar más reacciones y no necesariamente en función de lo que tenemos que saber. Entonces me parece que también hay un espacio para crear redes sociales públicas con auditorías democráticas y que generen verdaderamente una apertura y una democratización de la palabra, que es precisamente lo contrario de lo que generan hoy las redes sociales. Pues Cecilia Ricap, ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista de France 24. Muchas gracias por invitarme. Nosotros nos despedimos así ya, pero sigan conectados a las pantallas, que volvemos con más.